Buenas a todos y a todas, mi nombre es Guido Ricono y bueno, esta es la última clase del seminario, así que esperemos que hayan tenido una buena cursada, que hayan disfrutado de los textos y de las clases que han brindado los y las profesoras, así como bueno, que hayan tenido un recorrido interesante por esta propuesta que nosotros armamos para todos ustedes. Yo soy doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y me dedico específicamente a estudiar Historia de la Educación en Argentina. Y aquí les traigo en esta clase número 11 el último recorrido del seminario, el último tramo, que tiene que ver fundamentalmente con las características de la intelectualidad en la actualidad. Vamos a hacer un recorrido a través de una serie de diapositivas de PowerPoint y un audio de fondo y les pido por favor si pueden revisar el foro, porque allí va a haber una serie de preguntas y disparadores para que todos intercambiemos esta semana, que es la última de trabajo. La semana siguiente, en la última clase, lo que haremos será un cierre y una evaluación general, y por último también les indicaremos las consignas para que ustedes puedan resolver para terminar este seminario con un trabajo final que verán a continuación. Bueno, seguimos con el video. Mientras de fondo aparece una serie de intelectuales latinoamericanos del siglo XX, les comentamos que en esta clase vamos a trabajar su voz, así como otras voces, para pensar los desafíos de la intelectualidad de la región en la crisis contemporánea. De ese modo, en esta clase la propuesta es trabajar con 3 textos. El primero de ellos va a repasar el pensamiento y la actualidad de este grupo de intelectuales latinoamericanos a la luz de la crisis que estamos viviendo y para repensar el rol que tenemos que tener como intelectuales en este momento en nuestra región. En segundo término, vamos a trabajar con un texto escrito por Judith Naidorf junto a Daniela Perrota. Ustedes ya las conocen a las dos, porque son las dos parte del equipo que dicta el seminario. Y ese texto lo que propone, a través del concepto de cultura académica, es analizar las características de la universidad contemporánea a la luz de los nuevos gobiernos neoliberales que han asumido en la región en los últimos años. Es un texto interesante porque allí aparece una serie de datos, números, estadísticas y también su correspondiente análisis hechos por las doctoras, y que es interesante porque aparecen los números concretos de cómo se vive, especialmente en Argentina, el cambio de ciclo en relación al presupuesto dedicado a ciencia e investigación, en relación al rol de las universidades desde el punto de vista del Estado, en relación a los guarismos que arroja la gestión de la actual presidencia del gobierno de Macri. Y por último, en tercer término, vamos a trabajar con un texto que se propone, a partir de la lectura anterior, una serie de desafíos, interrogantes y propuestas para pensar el rol que debemos asumir frente al embate que estamos viviendo por parte de este sector conservador que ha tomado el poder del Estado en las últimas elecciones. Bueno, como decíamos al comienzo, la propuesta es trabajar los desafíos del conocimiento social en América Latina en la crisis contemporánea, es decir, en la contemporaneidad. Y lo importante para nosotros es, en primer lugar, partir de un interrogante, una pregunta, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis contemporánea? Es decir, ¿qué elementos destacamos para caracterizar a la crisis contemporánea? En primer lugar, y algo que no está escrito allí, es fundamentalmente el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad latinoamericana en términos económicos y sociales, algo con lo que hemos convivido a lo largo de nuestra historia, pero que consideramos nosotros que se ha acentuado en los últimos años, producto de la caída de los gobiernos progresistas en América Latina, que emergieron a partir de los años 2000,
un poco antes algunos, un poco después otros, pero en general durante la primera década del 2000 vivimos el avance de una serie de gobiernos con propuestas de ampliación de derechos hacia los sectores sociales y que también se vio reflejado en la política científica universitaria en cada uno de los países. Es por eso que la contraparte de la caída de estos gobiernos progresistas es el ascenso de una serie de gobiernos neoliberales en la región, con una característica central que tiene que ver con el achicamiento del Estado y su rol activo en materia de derechos sociales y también, insistimos, de políticas públicas referidas a la universidad y a la ciencia. En ese sentido, lo que nosotros decimos es que vivimos un retroceso de las políticas públicas que afectan a la vida de quienes habitan el continente latinoamericano. En ese contexto hay una serie de consensos que habíamos logrado tener en los últimos años, que eran el piso a partir de los cuales creíamos que era posible avanzar, y esos consensos hoy están puestos en duda. En primer lugar, decíamos el rol activo del Estado en su calidad de garante de derechos sociales e individuales, una serie de políticas públicas que a lo largo de los últimos años venían avanzando y profundizándose producto de los gobiernos, pero también de la presión de movimientos sociales, de sujetos y de la sociedad en su conjunto, que motorizó, profundizó esos derechos que en la región fueron muy importantes para sostener un nivel de vida de los sectores populares y de bienestar que no se había logrado en otro tiempo, o que se había logrado en otro tiempo en algunos lugares, pero que había caído años posteriores. También hablamos de los intentos por desarrollar un tipo de economía no dependiente de los capitales internacionales. En ese sentido nos referimos específicamente al cuestionamiento a las agencias de crédito internacionales, sobre todo aquellos espacios económicos que han dominado la región, la han endeudado, como el FMI, el Banco Mundial, o diferentes casas de crédito y agentes privados que durante muchos años en la región promovieron una política de tipo liberal y de endeudamiento de nuestros países. En otro sentido, también caracterizamos la defensa de los derechos humanos como política pública, es decir, no ya como una voz de quienes resisten el embate de un Estado o sectores o grupos particulares, sino que nosotros lo que presenciamos fue la defensa de los derechos humanos por parte de la agencia estatal misma. En ese sentido también hablamos del sostenimiento del nivel de vida de los sectores populares, que también venía de la mano, y esto es importante, con el crecimiento económico de la región, es decir, una cosa no iba despegada de la otra, en el sentido de que se promovía un crecimiento de los países en el marco del capitalismo, con el intento también por lograr un bienestar social mayor. Estos dos elementos que parecen ser contradictorios de acuerdo a las voces de quienes hegemonizan los estados en nuestra región últimamente, nosotros vivimos la experiencia de ciertos gobiernos que intentaron ligar esos dos elementos, el bienestar de los sectores populares por un lado, pero también el crecimiento económico de la región. Y en ese marco el afianzamiento de una política científica y universitaria fue una de las puntas de lanza de los gobiernos que antecedieron a los actuales. Porque vimos, por ejemplo, para el caso de Argentina, ustedes tienen una serie de biografía que se acentúa en Argentina, pero no exclusivamente en ella, como una serie de medidas y de políticas científicas, desde el crecimiento del porcentaje del PBI dedicado a ciencia e investigación, el crecimiento de la matrícula, la creación de universidades, espacios académicos, ha sido la norma que ha dominado durante los últimos años, lento y con un montón de dificultades, pero el crecimiento ha sido sostenido. Y por último también rescatamos otro elemento también importante, que es cómo se ha vuelto a poner sobre la mesa el pensamiento latinoamericano para resolver nuestros propios problemas, es decir, buscar, indagar en nuestros propios pensadores para poder resolver los problemas que nos atañen. Entonces nos preguntamos qué postura intelectual asumir frente a este contexto, qué es lo que deberíamos hacer. Bueno, nosotros no tenemos una respuesta acabada y tampoco podemos prever qué es lo que va a suceder. Lo que sí podemos hacer es rastrear la voz de aquellos pensadores y aquellas pensadoras que en otro tiempo
han pensado las características de nuestro continente y ponerlas en discusión de nuestro contexto. Y allí aparece una serie de pensadores que los vamos a repasar brevemente porque ustedes los conocen, pero de los cuales vamos a rescatar algunos conceptos que nos parecen importantes a la hora de pensar la crisis latinoamericana contemporánea. En primer lugar, retomamos a Fals Borda, un intelectual que ustedes conocen y muchos de los estudiantes de este seminario son del mismo país de Fals Borda. Es un colombiano, sociólogo, que tiene un concepto que a nosotros nos interesa destacar siempre, que es el concepto de compromiso-acción. El compromiso-acción como una especie de praxis epistemológica, en el sentido de que lo que plantea Fals Borda es la idea de que el conocimiento de la teoría de los conceptos, así como la conciencia de los problemas sociales, sean parte del conocimiento científico. Es decir, no se puede sacar del programa científico o del pensamiento científico la conciencia de los problemas sociales en los cuales está inmerso el científico o la científica que está investigando. De ese modo, Fals Borda, a partir de este concepto, lo que hace es trasladarnos una serie de preguntas que nos parecen interesantes para rescatar y para que cada uno se las haga. Recomiendo hacérselas individualmente porque es interesante para replantearse el lugar que ocupa cada uno de ustedes en su país y en su lugar de trabajo, esas tres preguntas que aparecen allí abajo, porque creemos que es importante revitalizar, repensar siempre esas preguntas que no tienen una respuesta sistemática para toda la vida o permanente para toda la vida, sino que uno puede ir cambiándolas a lo largo de la vida, pero que es importante pensarlas para reflexionar acerca de nuestra propia práctica. Nuestra propia práctica decimos porque es hacia donde nos dirige Fals Borda. Él lo que propone es justamente discutir la práctica de los intelectuales. Y también rescatamos a Gramsci, si bien no es un pensador latinoamericano, es un pensador italiano de comienzos del siglo XX, ustedes también lo conocen, no vamos a hacer un repaso biográfico de cada uno de ellos, pero sí también queremos rescatar de Gramsci la idea de praxis también porque se acerca mucho a lo que Fals Borda proponía en el sentido de hacer coherente la práctica política y la práctica científica. De modo que para Gramsci, cuando hablamos de intelectuales, hablamos de un grupo de personas dentro de cada grupo social o dentro de cada clase social, porque Gramsci parte del herramental conceptual marxista, entonces piensa en términos de clases sociales, y a partir de las clases sociales lo que sostiene es que cada una de ellas posee un grupo de intelectuales. El problema es que hay una clase social que es la que no tiene intelectuales propios y los tiene que generar. Es la clase obrera y tiene que intentar seducir permanentemente a los intelectuales de otras clases para que adhieran a su causa. La función de los intelectuales es la organización de la cultura, y hay allí una serie de debates en la bibliografía que ustedes tienen propuesta acerca de los límites que tiene la idea intelectual, porque la organización de la cultura es algo muy complejo y algo muy grande. Entonces, lo que se propone en los textos que ustedes tienen es discutir cuáles son los límites de alcance de los intelectuales, así como el concepto propio de Gramsci, que es la idea de intelectual orgánico. Continuando con la revisión de los intelectuales, nos detenemos específicamente en Immanuel Wallerstein, un intelectual más cercano a nuestra época y que desarrolló hace ya bastante tiempo un concepto que es el concepto del sistema mundo contemporáneo, que es una especie de vuelta de tuerca a la idea de capitalismo desarrollada por Marx en general y por los pensadores marxistas que se han detenido a estudiar el sistema. Wallerstein lo que hace es profundizar esa idea de capitalismo y proponer la idea del sistema mundo contemporáneo. Ustedes tienen la definición en los textos, insistimos siempre, sobre la cual no vamos a tener aquí porque es algo más complejo y en ese caso, si ustedes quieren avanzar o profundizar la lectura de Wallerstein, es tal vez algo aconsejable leer sus textos. En general, el sistema mundo contemporáneo está definido brevemente en la mayoría de ellos y hay resúmenes por todos lados, así que es bastante accesible. Lo que nos interesa rescatar de Wallerstein es una lectura que hace contemporánea sobre el rol de los intelectuales. Y en primer lugar, y ya profundizando un poquito más en los conceptos de Fals Borda y de Gramsci, Wallerstein lo que va a hacer rechazar la neutralidad valorativa, algo que aparece frecuentemente en el pensamiento académico, y significa básicamente la idea de que la ciencia
estudia objetivamente y neutralmente a la sociedad, y los científicos no deben tomar postura política frente a ella. Bueno, lo que hace Wallerstein es intentar discutir con esta idea, así como Falsborda, e incluir a la dimensión política, porque ello no negaría el carácter científico del pensamiento. De modo que aquí hay un acercamiento entre los dos pensadores, uno es historiador, Wallerstein, y el otro sociólogo, como Falsborda, y los dos proponen, de algún modo, esta idea de que la neutralidad relativa es más bien un retroceso, y tiene que ver fundamentalmente con cómo se interpretó y cómo llegó a nuestras tierras el método científico. En un texto sumamente interesante y lleno de esperanzas, Wallerstein propone inventarse nuevas esperanzas para salir victoriosos, aunque no tengamos la certeza del resultado, obviamente. Por último, rescatamos a los intelectuales nucleados alrededor de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que fue un organismo que se creó en la década del 60, cuyo presidente fue Raúl Prebisch, pero del cual surgieron una serie de intelectuales que se propusieron repensar el rol de Latinoamérica fundamentalmente desde la dimensión económica. Y allí una serie de propuestas en relación a la dependencia latinoamericana y la posibilidad, la necesidad de salir de esa dependencia tenían que ver fundamentalmente con pensar un Estado presente y activo, y fundamentalmente motorizando el crecimiento interno a través de la sustitución de importaciones y con una política proteccionista. Esas eran muy breve y resumidamente las propuestas de la CEPAL. Insistimos en que las propuestas de la CEPAL fueron divergentes, heterogéneas, y en su interior hay un montón de individuos y sectores que tienen ideas distintas, pero fundamentalmente lo que rescatamos de ellos es eso. Y también rescatamos de Petras, de James Petras, un intelectual norteamericano que se dedica a analizar la actualidad desde hace muchos años, y rescatamos un texto de Petras para llegar finalmente a la década del 80, donde lo que Petras propone es cuestionar fuertemente lo que en la década del 80 para él era algo crítico, y que nos parece interesante porque creemos que existe, todavía tiene cierta actualidad, ¿no? Que tiene que ver con la disputa interna que tienen los intelectuales entre el oportunismo profesional y el compromiso político. Es decir, la disputa entre publicar papers, entre estar en los congresos, bueno, que el trabajo de cada uno de los intelectuales sea un trabajo bien reconocido, y para eso obtener dinero, por un lado, y por otro lado el compromiso político con movimientos sociales, con organizaciones políticas, con ideas políticas, es decir, el compromiso político entendido como la responsabilidad del intelectual frente a la sociedad, esa obligación de decir y de contar, narrar, pensar los problemas que tenemos. Y en ese sentido, la década criticada por Petras, la década del 80, fue también una década en la cual se consolidó ese modelo intelectual que continúa hasta el día de hoy. Pero ya desde la década del 60 se venía cuestionando esto de el olvidar los compromisos políticos por parte de los intelectuales e insertarse en la academia con criterios de neutralidad académica. Y allí nos interesa rescatar el pensamiento de Oscar Versace, que fue un físico argentino que durante las décadas del 50 y el 60 estudió la realidad latinoamericana. No solo la estudió, sino que vivió en varios países latinoamericanos e intentó promover un pensamiento propio para salir de la problemática económica y social en la cual se encontraba el continente, y tuvo la virtud de extender un concepto que no le es propio, pero que con él se conoció mucho, se difundió mucho, que es el concepto de cientificismo. Nosotros lo rescatamos porque nos parece interesante en Versace la idea de pensar el cientificismo como la labor científica alejada de los problemas sociales. Y Versace lo que veía era, en la década del 60 y del 70, un avance de esta lectura de la labor científica. Esto lo llamaba a él la colonización científica, ¿no? Es decir, los científicos colonizados son aquellos que piensan con parámetros, según él, europeos y norteamericanos para pensar las realidades norteamericanas, y de ese modo no son más que materia prima para la producción intelectual grande que se realiza en el continente europeo y estadounidense. Es decir,
Lo que Varsavsky proponía era que desde Europa y Estados Unidos se propone un tipo de investigación básica en América Latina que serviría de insumo para el desarrollo de la academia de los países del norte, como él decía. Y ese tipo de investigación que servía de insumo y sigue sirviendo de insumo, Varsavsky lo que caracterizaba como uno de los grandes elementos que permitían esto era la separación entre ciencias duras y ciencias blandas. Ustedes también lo tienen en los textos, este tipo de análisis. Y él lo que proponía es que la separación entre estas disciplinas lo que hace es impedir el estudio integral de la sociedad, porque si cada grupo de disciplinas se dedica a una parte, a un sector, a un segmento de estudio, lo que hace es impedir que se estudie la sociedad en su conjunto. Ni hablar la creación y la generación de especialistas dentro de cada disciplina, ¿no? Donde se estudia algo cada vez más reducido y más pequeño, lo que impide pensar a la sociedad en su conjunto y proponer alternativas de cambio. Además de esto, lo que Varsavsky sostenía era que hay un financiamiento cada vez mayor hacia las ciencias objetivas, es decir, hacia aquellas que tienen como método de estudio al método de la física, porque los países del norte y que se replican en nuestros países latinoamericanos tienden a otorgar mayor financiamiento a las ciencias exactas y no tanto a las ciencias sociales. Del mismo modo, las ciencias sociales él las caracterizaba como ciencias blandas. ¿Por qué? Porque él lo que sostenía era que en su intento, en su afán por querer imitar el método de la física, terminaban repitiendo y agregando en su metodología lo cuantitativo, es decir, el elemento típico del análisis metodológico de la física. Y cuando lo cuantitativo prima sobre las ciencias sociales, lo que termina por pasar es que terminan siendo meros reproductores del método de la física y olvidando el carácter de la sociedad, que es cualitativo, es heterogéneo, es complejo y que tiene que ver con otro tipo de pensamiento, no con el pensamiento de la física. En este intento de Varsavsky por cuestionar y pensar las características de la ciencia latinoamericana, destacamos su fuerte presencia en los países latinoamericanos, su impronta cuestionadora de cómo se investiga en Latinoamérica, y también rescatamos algunas de sus frases, como las que ustedes ven debajo, como parte del arsenal de pensamiento que Oscar Varsavsky proponía para Latinoamérica. Bueno, esperando que les haya sido de utilidad el video, así como las explicaciones muy resumidas, obviamente, de los conceptos más importantes de los pensadores latinoamericanos. Nos vamos a despedir con un video realizado por la doctora Naidorf, Dora Barrancos, que es una investigadora argentina muy importante y muy reconocida, acerca de la crisis contemporánea que estamos viviendo en nuestro país, producto de las políticas de ajuste que estamos viviendo en la sociedad en general y en particular en materia de política universitaria y política científica. Seguimos atrás del foro, muchas gracias, un abrazo para todos. En el conocimiento primero no tiene fronteras, que las posibilidades de la ciencia y la técnica justamente se abren más, cuanto mucho más ojos en la ciencia y en la tecnología hay, no cuando se disminuyen. Se dice por ahí que se ha dicho, bueno, que hubiera más, no quiere decir que fueran mejores, pues yo voy a dar vuelta. Cuando hay más
hay mucho mayor posibilidad de recuperar mucho más ingenio, inteligencia y consecutividad en el oficio de investigador o investigador. Entonces es exactamente al revés. Por lo tanto, me quiero, digamos, poner en la situación aún más compleja de lo que va a ocurrir. Es todavía muy incierto, porque es probable que nos propongan grupos mucho más restrictos, y es probable que nos propongan grupos aún más restrictos para becas, y entonces quiero decirles que es ya muy desazonante el estado de ánimo. Va a ser una situación muy compleja para el propio directorio, para gente dentro del directorio que como una venía expresando todas las, digamos, todos los rechazos a políticas restrictivas respecto de la ciencia y el desarrollo tecnológico en el país. Yo creo que se está frente a un embate muy declarado de reducir, obviamente, no solamente la planta científica, porque es muy probable que haya mayor enajenación en materia tecnológica. Bueno, es eso. Así que, nada más que decirles que es muy importante el estado de movilización. Es muy importante que toda la comunidad científica justamente se ligue más fuertemente a la sociedad, haciéndole saber cuáles son los beneficios que una sociedad más democrática va a tener con un desarrollo científico y tecnológico mucho más inclusivo. La ciencia, toda la ciencia, siempre lo diré, es tal porque tiene un carácter social, aunque los biólogos no lo sepan, finalmente trabaja para la sociedad.